Necesita la pintura como alimento. Pintar es lo que sabe hacer y lo que le apasiona. En tiempos de crisis se ha creado muy buen arte, asegura nuestro invitado, así que no hay excusas para los grandes artistas. No le gustan los reconocimientos ni los premios, pero va acumulando años y buenas obras. Con alguna de ellas ayudó a introducir el arte contemporáneo en la Murcia de los años 70. Pintor, catedrático de dibujo en la Escuela de Arte Superior de Murcia y nombrado recientemente académico de número de la Academia de Bellas Artes Santa María de la Arrixaca de Murcia. Dice de él mismo que es un mago, que a veces hace verdadera magia y otras una castaña, como la vida misma. Hoy visita el plató de Trivium Manuel Barnuevo. 3 caminos, 3 rutas, gramática para comprender hechos, lógica para razonarlos y retórica para expresarlos. Son 3 de las 7 artes liberales relativas a la elocuencia, cuyo propósito es dar al hombre libre conocimiento y destreza. La confluencia de estas 3 artes da origen al Trivium. Pintar un cuadro puede ser o muy sencillo o imposible. Con esta cita de Salvador Dalí vamos a empezar nuestro Trivium, que hoy vamos a dedicar a la pintura y concretamente a un autor y a su obra, un autor que además está recientemente de enhorabuena. Pero antes de saludarle, permítame que presente a María Eugenia Lozano. Maru, buenas noches. Buenas noches, Paz. Esther Martínez, muy buenas noches, chicas. Y ahora sí, le damos la bienvenida al que va a ser nuestro invitado de esta noche, Manuel Barnuevo. Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, porque sabemos que esto del escenario televisivo no termina de convencerle. No es precisamente el medio en el que nos desenvolvemos la gente que estamos con estos menesteres de los pinceles y los lápices y los carboncillos. Entonces realmente nos cuesta por esto, no es otra cosa. Bueno, le prometemos que esta va a ser una conversación agradable. Vale. Y queremos hablar de muchas cosas, queremos hablar por supuesto de pintura y de la larga trayectoria que usted atesora, pero decíamos que estaba de enhorabuena porque recientemente ha sido nombrado miembro de la Academia de Bellas Artes Santa María de la Arrixaca. Para ser correctos y concretos. Ya. ¿Qué tal? Pues ¿Cómo ha recibido ese nombramiento? Muy bien, en principio me aterroricé, porque de verdad que lo consideraba absolutamente pues un hecho pues, muy singular, porque yo nunca pensé que pudiera ser miembro de la Academia. Parece que la Academia va unida a la gran erudición, y yo pues no me considero un erudito, soy una persona que estudia Bellas Artes, y creo que me han elegido más que por otra cosa, por mi gran amor a las Bellas Artes, que eso sí. Es decir, tengo una gran pasión por las artes, por la pintura, por la escultura, por cualquier manifestación artística. Entonces, pues me habrán elegido por estos motivos, no creo que por otros. Y una vez, buenas noches, lo primero, Manuel. Y una vez que recibe la noticia y se hace un poco a la idea, cuéntenos qué significa para usted después de haberlo meditado y cómo fue preparando ese discurso que usted hizo. Bueno, pues eso sí, en principio, una vez vencidos los terrores iniciales, es decir, Dios mío, me voy a meter en un sitio que hay gente realmente interesante, porque hay músicos magníficos, hay diseñadores muy importantes de la comunidad, escultores, compañeros míos pintores, en fin. Y entonces una vez pasados los primeros terrores, claro, tenía que escribir unas palabras, y yo quería ser un poco auténtico, entonces no me podía poner a escribir un tema específico y una investigación, porque no soy un investigador. Entonces se me ocurrió la idea de hacer un poco el proceso de enamoramiento por el que yo llegué a la pintura y a las bellas artes. ¿Qué proceso hice? Pues bueno, pues con los teléfonos estos modernos, yo pues a lo mejor estaba en el estudio y descansaba un rato y me acordaba de cosas que me habían ocurrido, y entonces pues empecé a apuntarlas. Empecé a apuntar citas de libros que me habían gustado, viajes, incluso cómo realicé mi primer dibujo, cuál fue mi primer dibujo, porque yo soy una persona que ha entrado en el mundo de las bellas artes más por el dibujo que por el color. Empecé a pintar pues un poco tarde. Entonces yo iba tomando mis pequeñas notas y dije, bueno, pues ya está, pues voy a contar un poco mi vida, ¿no? También entran en esta historia de relaciones con pintores que me han ayudado y que me han influido muy positivamente. Entonces, pues eso es lo que hice y nada más. Es decir, un poco el proceso por el que llego a enamorarme, porque es un enamoramiento, porque
ya sabéis que las pasiones no se eligen, la pasión te elige a ti, es decir, el que le gusta el fútbol con locura, el fútbol lo elige a él. Entonces esto es una pasión, como el que es un loco del fútbol o del esquí o de cualquier otra cosa. Y eso fue un poco el proceso del discurso. Luego lo fui puliendo, procuré por lo típico que me recomendaban, no metan muchísimas citas, algún punto de humor también metía, porque a la gente la quería situar un poco en la época que me iban ocurriendo las cosas. Entonces, si estaba de moda Marisol y el duodinámico, pues yo decía que Marisol el duodinámico. Como ya soy un poco mayor, pues hay una época que se acaban las barras de hielo y que entra el frigorífico, pues también lo cuento y da un poco de gracia y la gente lo sitúa. O grandes nombres de la pintura que empiezan a aparecer en esos años. En fin, un poco esa fue la historia. Al final, de todos mis terrores, resulta que fue muy agradable, fue una reunión de amigos y me lo pasé hasta muy bien. Entonces ocupa el sillón de Muñoz Barberán, de Muñoz, ¿no? Barberán. Eso también es... Justamente. A uno también le tiene que imponer, ¿no? Es una responsabilidad, porque Manolo Muñoz Barberán es que ha sido muchas cosas. Primero ha sido un personaje en Murcia, lo cual, pues es que no es fácil. Es decir, en una ciudad ya grande como Murcia, el que una persona sea muy conocida en su especialidad es muy difícil. Entonces Manolo entroncaba muy bien con lo popular. Era un hombre que hizo cantidad de pintura religiosa, pero al mismo tiempo hizo pintura urbana. Tenía una gran capacidad, digamos, retiniana para la captación del color local. Era un hombre muy directo, pero solucionaba los cuadros con gran facilidad. Magnífico dibujante. Y luego una persona inteligente, que tuve el placer de tratarlo en algunas ocasiones, una persona muy inteligente y muy abierta también en los últimos años de su vida a todo lo que podía ser nuevo o podía significar, pues no sé, un avance para la pintura. Es decir, era una persona inteligente, en definitiva. Ahora, Manuel, buenas noches en primer lugar. Buenas Ahora noches. que tiene usted ese sillón en la academia, ahora que tiene esa responsabilidad, vamos a intentar explicar en qué consiste esta academia, cuál es su misión, cuáles son sus funciones. Bueno, defender el arte, ¿no?, y la cultura murciana. Sí, puede defender el arte, pero claro, el principal valor que tiene la academia, salvando a mi persona, es que de las distintas especialidades hay gente que está realmente experimentada, es decir, en arquitectura, en escultura y tal. Entonces la academia lo primero que es un órgano consultivo de la comunidad autónoma. Entonces quizás esa es la función fundamental. Sería interesante hacerlo poner en valor, porque digamos que se consulta a la academia, no lo sé hasta qué punto, porque soy un recién llegado, ¿no? Un parvenu, como hemos hablado antes en la charla, un recién llegado a la academia, pero realmente esto habría que hacerlo poner en valor, sería importante. Es decir, que la academia tuviera un poco de voz en temas más o menos decisivos de la ciudad. Esa creo que es la principal función, como órgano consultor de la comunidad puede ser una muy buena función. Es una academia que está en marcha, si no me equivoco, se remonta a su historia a época de Alfonso X, pero bueno, en realidad desde el año 1999 es cuando está oficialmente instalada y con ese respaldo de la comunidad autónoma. He estado leyendo los estatutos, en lo que viene a ser, ¿no?, la misión de esta academia, que está precisamente, dedicada a velar y a cuidar la cultura y el arte murcianos. La pregunta es la siguiente: ¿hace más falta ahora, a partir de ese año 1999 en el que se creó, es más necesario ahora que antes el velar por esa cultura y ese arte en Murcia? Pues mira, yo creo que la cultura y el arte siempre hay que velar por él. Lo que ocurre es que a lo largo de la historia no podemos decir que las funciones de las distintas administraciones sean iguales, porque no son iguales los años, por ejemplo, en España, que te digo yo, de la muerte de Franco y la entrada de la democracia, con el año 1980, donde, no sé, ya teníamos una forma de organizarnos, teníamos una constitución y empezó a funcionar, pero de hecho todo lo que tenemos es muy joven, si lo pensamos, porque realmente desde el año
75, el 83, están allá a la vuelta de la esquina. Entonces, siempre habría que velar por ello. ¿Pero de qué forma podemos velar? Pues por lo menos que no ocurran las barbaridades que han ocurrido antes. En Murcia, sabéis que se han tirado edificios de enorme interés, arquitectura muy importante, casi siempre por intereses económicos. Entonces se han destruido cosas muy importantes. No digamos que Murcia sea una ciudad con una monumentalidad extraordinaria. Tenemos que ser suficientemente conscientes de que Cartagena mismo tiene una calidad monumental muy importante, y Murcia pues está muy bien, tiene una catedral que está muy bien, pero hay cosas que no se pueden evitar, y me viene un ejemplo, pues no sé, porque se hacen cosas que luego no se puede dar marcha atrás. La arquitectura tiene ese problema, que hace actuaciones pues muy feas, y eso no lo puede dar marcha atrás. Yo siempre lo digo, en un cuadro te equivocas, coges una cerilla, le pegas fuego y hemos terminado. Y otro, ¿no? Es decir, y pintaremos otro, o lo guardas y el tiempo lo dirá. Es decir, un cuadro no es un arma arrojadiza, ni es un problema fundamental, no lo es. Es decir, un cuadro se le pega fuego. Ahora, un edificio que tenga una planta de 500 metros y 6 alturas, y que esté colocado en el centro de la ciudad y que colapse, o una actuación urbanística que sea de un tipo o de otro, pues es muy complicado. Desgraciadamente las mentalidades son muy distintas y siempre se encuentra justificación para el negocio. Lo tenemos a la vista de los hechos, porque pues, se han hecho barbaridades en la costa y en todos lados. Y por ejemplo, a la academia, por ejemplo, ¿se puede consultar qué hacer con el yacimiento de San Esteban? Se puede ese consultar, tipo de cosas, o se no, puede no consultar, es su... pero en principio no me consta. Yo ya os digo que sí, acabo de llegar y que no sé lo que voy a poder hacer. Yo estaré dispuesto y receptivo, pero vamos, por ejemplo, yo no soy persona adecuada para opinar sobre el yacimiento. Tengo mi opinión, pero bueno, doctores tiene la Iglesia, hay arqueólogos en Murcia muy importantes, y gente del mundo de la historia del arte muy importante, en fin, y arquitectos muy importantes. Incluso los tenéis dentro de esta misma casa, porque uno de ellos es muy amigo mío, es un arquitecto que ha presentado un proyecto para el yacimiento, que es fenomenal el proyecto. Yo lo vi, bueno, no me importa decirlo, es el estudio de Luis Clavel, pues es amigo mío, no me importa decirlo y hay que comentarlo. Ha hecho un proyecto fantástico el estudio, pero claro, esas obras valen muchísimo dinero y son los peores momentos. Yo mismo me deprimo cuando paso por ahí, veo un agujero blanco, parece una obra de un artista conceptual de hace muchos años, muy interesante, que se llamaba Cristo, no sé si os acordáis, que cogía y a lo mejor el Pont Neuf en París lo cubría de tela y lo envolvía, y era muy bonito, Pero claro, a mí no le encuentro sentido aquello, pero es un problema económico. La academia, pues si le preguntan, calculo que estará dispuesta, gente que sea especialista, en contestar a ello. En la academia hay 6 secciones distintas. Usted pertenece a la pintura, y precisamente la sección de la pintura está presidida por Pedro Cano, y hace pocos días nos enterábamos que ha sido nombrado miembro ordinario de la Academia Pontificia de Bellas Artes por el Papa. Desde luego un reconocimiento muy importante, y a veces tenemos la sensación de que en la región no se reconoce el verdadero potencial, la verdadera dimensión que tienen nuestros artistas. ¿Es así? ¿Usted tiene esa sensación? De siempre, la misma matrona de Murcia da de mamar al extranjero y no le da de mamar el de aquí. Estando dentro de Murcia es una especie de... como si fuera de la resistencia, es decir, es una cosa increíble. De hecho, cualquier crítica que se haga, muchísimas veces se ha entendido pues, como una agresión a cierta gente. Es decir, es muy difícil en Murcia, porque es una ciudad pequeña, el criticar, y siempre enarbolan la bandera de la envidia, de no sé qué. Pedro Cano es un magnífico pintor, más que reconocido, muy amigo mío, le quiero muchísimo además, lo conozco desde los años 70, o sea que imagínate, y entonces pues me parece muy bien todo lo que le den. Luego es una persona inteligente, es una persona abierta, es una persona que se ha dejado su vida en ello, pues muy bien. Luego habrá gente que esté a favor de la pintura o en contra, que eso luego podemos hablar también. Pero en Murcia es muy difícil la crítica,
porque enseguida se entiende como un hecho de que vas por el contrario de forma disparatada y como muy pequeño y todo llega enseguida, pues quizás se magnifica, las cosas tienen menos importancia. Yo me acuerdo cuando íbamos a Arcos, que bueno, pensábamos que aquello iba a ser la locura. Los primeros Arcos fuimos, el primero, el segundo y no sé si el tercero, con Vicente Ruiz, con mucha más gente, vaya. Me ha venido el nombre de Vicente porque nos fuimos con el coche cargado de cuadros en La Vaca, se nos cayeron en Albacete, acabaron en un barbecho los cuadros, estaba nevando y entonces, desde luego no llegamos como los italianos o los alemanes, ¿sabes? Que llevaban todo muy ordenado y bueno, y lo recogimos y luego, pues mira, gracias al director que era Manolo Fernández Delgado, pues nos ordenaba el estar muy bien y tuvimos éxito, pero siempre se magnifican las cosas. Pensábamos que aquello iba a ser la locura, pues bueno, luego pues no pasa gran cosa. ¿Qué te digo? Yo luego, ¡ay, que vamos a ir a Rusia en una exposición! Y bueno, llevo los cuadros a Rusia y yo sigo viviendo en el mismo sitio, he seguido dando clases para poder comer, porque vivir del cuadro era muy difícil y bueno, pues no pasaba. Y luego, ¡ay, es que vamos a una exposición de barajas, que la ha comprado la casa no sé qué y tal! Tampoco pasaba nada. Y venga a trabajar, y venga a trabajar. Pues bueno, está muy bien. Son como pequeñas ilusiones que te vas formando y luego te hacen más mayor y dices, bueno, pues, tampoco tiene tanta importancia. Me han nombrado académico, me siento honradísimo, pero si vivo un poco más, pues lo veré con más calma. Entonces, las cosas tienen una importancia relativa. Y siempre te puedes equivocar. Es como el filósofo aquel que va un discípulo y le pregunta, maestro, conozco una mujer que amo, ¿me caso o no me caso? Dice, hagas lo que hagas, te vas a arrepentir. Es decir, he ido a Arcos, pues muy bien, y no voy, a lo mejor no pasa nada. Es decir, la historia tiene otros mecanismos. Luego hay pintores y artistas que no sabes por qué de pronto pues se ponen en candelero y tienen un gran triunfo. Pero bueno, también forma parte del río de la vida, ¿no? Pues no te tienes que cabrear. Hay gente que no aparece ni para tiros y tú consideras que es magnífica. ¿Y qué vas a hacer? Le pasará a los economistas, a los farmacéuticos. Sí, pero es curioso escucharle hablar porque, bueno, dentro del mundo de la pintura o de las artes, pues uno suele con el éxito crecerse un poco, pero la verdad es que escuchándole que es nada pretencioso... Yo es que no tengo éxito, no puedo ser pretencioso. No. ¿Cómo que no? ¿Dónde está mi éxito? Una carrera profesional, éxito, claro. La sociedad actual lo relaciona, que no yo, lo relaciona directamente con el dinero. Sí. Y yo soy una persona que he ido vendiendo algún cuadrito y tal, pero, hija mía, no, nada que se le pueda decir que yo hubiera podido vivir de la pintura, porque pues también me he metido en unos fregados en los años 75 o 76 que llegué a Murcia, hacía pintura completamente abstracta y claro, la gente ve ahí unas manchas y tal, años 76, y bueno... Pero bueno, eso es un éxito, no estamos hablando del dinero ni nada. Usted perteneció a esa generación límite, ¿no?, que empezó a introducir el arte contemporáneo en Murcia en los 70, que iba con su, como acaba de contar, con sus cuadros atados a la vaca del coche, pero ahí ha ido trabajando, ha vivido de su pasión, de sus clases de dibujo y de su... Y poder seguir pintando, que es difícil. Exactamente, y de sus cuadricos, y ahora llega y tiene su sillón en la academia. Yo considero que está muy bien, bueno, aunque a usted no le guste presumir, eso está claro. Aunque no me hubieran dado el sillón de la academia... Igual sería. Pues yo sería igual, porque para mí el pintar constituye algo casi vital. Es decir, yo me levanto por la mañana y mi cabeza está produciendo imágenes, y tengo una tela ahora mismo puesta en el estudio, me parece que tiene 146 por 114, a pesar de que los pintores, digamos, cualquier otra cosa, siempre tenemos horror al comienzo, porque te mueves en un mundo angustioso, y yo estoy deseando que se me cure el dedo, que lo tengo un poco chancado, y llegar allí y empezar a romper un poco el velo sagrado que hay allí de la tela, porque la tela es una especie de velo sagrado en el que hay que mancillarla y empezar a ver qué mundos surgen nuevos. Pero creo que hubiera sido prácticamente igual de feliz. ¿Por qué? Porque hay una gente a la que yo considero que valora lo que hago, que es distinto a que lo valore todo el mundo. Es decir, yo a veces el halago de un amigo y compañero que sé que ha visto muchísima pintura
que no quiero decir su nombre, pero que tiene 70 años ahora mismo, 71, y que ve el cuadro y dice, hombre, Manolo, tal, y simplemente a lo mejor una pequeña alusión, pues ya me hace feliz, porque sé que esa persona está y que... Pero, no obstante, al día siguiente sigo igual de inseguro, porque los pintores pues somos inseguros, y es nuestra obligación. El pintor que llegue aquí ahora mismo, o a cualquier lado y diga, ¡buah! Que yo soy maravilloso, es que lo que yo hago está tocado por la mano de Dios. Bueno, una de dos, o es inculto o es tonto. ¿Y por qué? Porque se han producido tales niveles de belleza, tales niveles de creatividad, y ahora mismo hay gente funcionando, y no ahora, desde toda la historia del arte. Que bueno, que el pintor o el artista que llegue y diga que él es lo más, de verdad que yo, con todo mi respeto, creo que no tiene información. Precisamente ese carácter que nos está diciendo ahora inseguro o insatisfecho a la hora de ver sus cuadros, le llevan a decir que no se termina de llevar bien con ellos. Porque en alguna entrevista hemos escuchado decir que no se lleva bien. Yo no me llevo bien con los cuadros. De hecho, tengo que quitarlos cuando ya los he terminado, procuro quitármelos de encima. No en el sentido de que los doy y los vendo, no, los aparto, ¿eh? Y entonces, pues no me llevo bien. Creo que no termino de hacer lo que quiero. Por ejemplo, yo pinto siempre a base de intuiciones. Me da mucha envidia el pintor que se pone un florero, he dicho el florero como podía decir otra cosa, y lo tiene muy claro, aquello pim pam, tiene unas referencias formales, las estructuras, le da su personalidad y está muy bien también, porque además yo es que respeto por lo que casi hace todo el mundo, es decir, es que me veo una marujica pintando un paisajico y le digo, y al final me gusta, o sea, es increíble, es decir, es ya el colmo, me gusta, es decir, tengo tremendas tragaderas, pero no conmigo, es decir, conmigo tengo la obligación, porque he visto muchísima pintura muy buena y muchísima arquitectura, es decir, como digo ahí en esas notas que he tomado y tal, pero ¿quién no se ha conmovido cuando ha entrado a Santa Sofía? Es decir, alguien entra a Santa Sofía, mira a su alrededor y no le parece que está en un espacio mágico distinto y que aquella gente eran unos monstruos, y te estás imaginando a Maximiliano con su mujer allí sentado viendo la misa y tal, que además debía de ser un hombre muy inteligente de cómo unificó el imperio, pero bueno, y cómo se hizo aquella cúpula, o como pasa en Roma con tanta arquitectura maravillosa, es decir, aquello es mágico. De hecho, yo después de estar en Estambul, dije, de aquí me tiene que salir algún cuadro. Bueno, pues es imposible, no me sale nada. ¿Cómo vas a...? Hay cosas que no se pueden representar, que es mejor dejarlas. Y habrá que decírselo a mucha gente, es decir, hay belleza evidente, esta tampoco se le puede decir la belleza que sea evidente, o como puede pasar, no sé cómo decirte, en Córdoba, en la mezquita de Córdoba. Tú entras en la mezquita de Córdoba y salvo que seas un tarugo rematado, te encuentras un espacio maravilloso. Claro, entiendes que se la quieran quedar otra vez los árabes y que incluso, fijaros lo que voy a decir, yo hasta entiendo que se pueda producir una guerra porque es quedarse con aquello. Lo que no entiendo es que se maten por el petróleo, que es una cosa absolutamente material. Pero esa belleza que te da la arquitectura, que te da la pintura, el libro de arte, porque es que la pintura, la escultura, la arquitectura es una especie de libro de historia del arte que te abren para que tú lo vayas leyendo y ves cómo pensaba, pues yo sé, un monje o el Papa en el Bajo Renacimiento o lo moderno que era el Beato de Liébana, es decir, porque tú te ves a Beato de Liébana y dices, pero bueno, esto no es un monje, esto es un bárbaro total. Qué imaginación, qué capacidad de producir imágenes, qué modernidad. Es algo fuera de serie. Oye, hablo demasiado. Si no. No, ya hemos quedado, se hablaba mucho, le hacíamos un guiño y no se lo hemos hecho todavía. Te quiero decir que eso es muy bonito, ¿no? Entonces, cuando lo descubres que puedes ir leyendo cosas que quizás otros no leen. Y eso es maravilloso. Ahora está en Madrid una exposición de Van Dyck. Y claro, ¿cómo puede uno ser chulo cuando un zagal con 18 y 19 y 20 años hace lo que está en el Museo del Prado?
con todos sus errores, porque luego se desarrolló y no quiero ni contaros lo que hizo, ¿eh? Pero claro, un tío que con 18 años dibuja como dibujaba, que es capaz de enfrentarse a un tema mitológico, un tema religioso, resolverlo perfectamente, hacer una composición, que hay un cuadro de caza que es una maravilla de composición, absolutamente fuera de la época. Dice, bueno, pero yo soy un imbécil al lado de esta gente. O al tío que se le ocurrió Santa Sofía. Es decir, hay que ser mucho más modesto. Hay que ser modesto que y hay que darse cuenta de que, como también digo, porque lo siento de verdad, que la historia del arte es como un árbol con sus raíces y sus ramas, y nosotros somos una hojica y vamos recogiendo lo que viene de atrás. A veces lo que viene de atrás lo modificamos un poquitín. Y otras veces cogemos cosas que se le ha olvidado a la gente. Y este tío, qué genial. No, vamos haciendo pequeñas modificaciones sobre cosas que ya existen, que lo único que hay que hacer es mirar y ver e investigar un poco. Bueno, vamos a volver un poco a su obra y a su biografía, porque nos ha dicho que en el discurso expuso cómo empezó, pero cuéntelo a nuestros espectadores, ¿cuál fue su primer dibujo? ¿Cómo sintió esa pulsión por la pintura? Bueno, pues mira, voy a ser muy sincero. Yo empecé a estudiar arquitectura, pero mi dotación para las matemáticas es absolutamente cero. Ya compartimos algo. Muy mal. Sí, compartimos. Entonces yo, incompatible completamente, es decir, las matemáticas y yo no servíamos. Quizás la física, porque tenía más referencias formales, o no sé lo que era, me gustaba un poco más. Y en cambio, cuando estuve en arquitectura, aprobé la asignatura que entonces era más difícil, que era el dibujo, que se llamaba análisis de formas arquitectónicas. Y la geometría descriptiva también me gustaba. Es decir, todo lo que tenía una parte de dibujo me gustaba. Entonces la cosa fue muy obvia. Lo pasé muy mal porque yo creía que la arquitectura iba a ser mi pasión. No, mi pasión era la arquitectura pues como una escultura, es decir, era una parte de las artes, como realmente lo es, a pesar de todas sus tremendas limitaciones. Pero a continuación pues empecé a estudiar Bellas Artes, me presenté al ingreso, lo aprobé a la primera, lo cual pues tenía su mérito porque nos presentamos 600 como para 60 plazas y vaya. Y entonces pues empecé dibujando. Yo no había pintado nunca. La primera vez que cogí unos pinceles, creo que esto no lo he dicho nunca, fue en la entonces llamada Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos, porque estudié en San Carlos y en Madrid, en Cádiz, Bellas ¿no? Artes. A mitad de carrera me fui a San Fernando. Entonces yo la primera vez que cogí unos pinceles fui pues, cuando empecé. Lo cual tampoco está mal porque no iba viciado. Digamos que en la Escuela de Valencia veía mucha gente que ya había pintado, que era la Escuela de Valencia que era un poco sorollista, dicho en el mejor sentido del mundo, porque Sorolla era un pintorazo. Y entonces pues la gente iba ya muy de paisaje, de tenérselo sabido, y yo pues me metí con toda naturalidad y si no podía darle con el pincel pues le daba con el dedo, y tampoco está mal. Empezó la cosa, ¿no? Esos fueron los inicios y ahora sin embargo dice que no puede vivir sin el arte, que tiene una bueno, profunda no puedo vivir. pasión. Ya no sé si es pasión, obsesión o es que soy tonto rematado, pero claro, llega el domingo y me cojo el periódico y veo que están exponiendo en Madrid. Siempre he procurado estando en Murcia. Mi estancia en Murcia también son circunstancias familiares. Murió una hermana mía muy joven, entonces yo acababa la carrera y dije, bueno, mis padres hechos polvo, y dije, bueno, yo pensaba irme a Madrid, pero bueno, no está mal, no soy en absoluto contrario a ello, y me quedé en Murcia y tan contento. Y ahora desde luego ya no puedo vivir sin la pintura. El día que no pinto me encuentro mal, es decir, parece que hay una necesidad de pintar, es como tu pequeño universo, y además empiezas de forma muy tonta, no sabes ni lo que vas a hacer, te han ocurrido unas cosas, un día estás de mal humor, otro día estás mejor, empiezas como tanteando el cuadro y ahí van surgiendo imágenes de cosas que has visto, que has leído, a veces se van superponiendo, muchas veces el resultado parece muy críptico y tienes que dar marcha atrás, en fin, hay de todo como en la viña del Señor. ¿Y lo de exponer cómo lo lleva? O sea, pues llega el momento en el que digan, bueno, vamos a hacer una exposición de cuadros tengo suyos. un problema. No me llevo demasiado bien tampoco con los formatos muy pequeños. O
usted le gusta pintar en gran formato? Me gusta, si no en gran formato, pero 1 metro, 1,50 m, ya me encuentro a gusto, ¿eh? Entonces, en el pequeño formato sufro mucho, y es lo que más pide la gente, y es lo más comercial, porque todo el mundo quiere su bibeló para su casa y tal, pero realmente yo donde me encuentro más a gusto es en un formato mayor. El formato mayor te permite expresarte con más libertad, tienes más capacidad gestual, y entonces pues me gusta más, tardan más en realizar el cuadro, porque los cuadros deben reposar. Me han encantado los comentarios, por ejemplo, de un pintor que no sé si conocéis, pero lo debéis de conocer, que se llama Ansel Kiefer. Ansel Kiefer es un pintor fuera de serie, y entonces dice que él a veces va al estudio, es un hombre ya que tendrá más de 70 años, pero es pintor y es filósofo, es una cabeza muy, muy importante. Entonces dice que él llega, pinta el cuadro, lo deja en el estudio y anda. A lo mejor vuelve a los 2 meses, dice, y el cuadro ya está pintado. No tengo que pintar más, porque el tiempo pinta, que es algo que dijo Picasso. Está bien, es decir, a veces pinta aquello, te crees que has hecho una maravilla y aquello no vale nada, es horrible, tienes que dejar que repose. Y otras veces te crees que es un apunte o que es algo que no tiene interés, y es como la vida, es maravilloso, la pintura y la vida se mueven en paralelo. Y entonces pues a veces está pintado el cuadro solo, o hay que hacerle apenas unas modificaciones pequeñas, bueno, siempre según tu criterio. Y así funciona esto, ¿no? Pues si os parece, vamos a hacer una pequeña pausa en esta conversación, nos marchamos a publicidad y volvemos enseguida. Continuamos en Trivium. Esta noche está con nosotros Manuel Barnuevo. Estamos hablando de pintura, de lo que significa pintar para él. Y antes de empezar el programa nos dejaba una copia de Imágenes de una pasión, que es el discurso que usted dio para hacer su ingreso en la Academia de Bellas Artes de Santa María de la Risaca. Y he tenido la oportunidad de echarle un vistazo rápido, y hay una frase en la que su amigo Martín Páez dice que usted ha sido un pintor que ha sabido mantenerse al margen de la fácil comercialización realizando una obra de su tiempo. ¿Qué quiere decir con eso? Pues lo dice él, yo no lo sé. Bueno, sí es verdad que no solamente yo, ha habido bastantes pintores en Murcia que vienen un poco de la década esa de los 70 y los 80, en el que han mantenido un poco el espíritu que nos llevaba, que era hacer un poco de pintura creativa, o por lo menos no de pintura de uso comercial o fácil. Pero eso solamente es tener capacidad de estar solo, de estar en soledad. Pero si esa soledad es muy positiva, como ha sido en mi caso, que pongo música clásica en el estudio y tengo un papel y una brocha y un color, pues soy como un niño, me siento feliz. Entonces eso es una suerte. Y en el fondo, pues como ahora se está demostrando, el ser creativo no es ni más ni menos que jugar, ser una persona pues que juega, que busca, que tiene un poquitín de curiosidad, pero nada más. El juego es importante, y ya lo dijo Orson Welles, que decía, el artista que cuando está haciendo una obra de la índole que sea, cinematográfica, pictórica, escultórica, cree que está haciendo una cosa que va a pasar a la historia y que es importantísima, se equivoca. Cuando se pone a jugar es cuando consigue llegar a unos niveles de creación. Fue el primero que yo le he oído decir esta frase, que me parece bastante importante. Es decir, el juego es importante. Luego, si estoy jugando, pues la verdad es que tampoco es tan grave la cosa, ¿no? Ahora sí que nos hemos acostumbrado a ese juego, a esa forma de plasmar las ideas en lienzo, bueno, el arte en cualquiera de sus formas. Pero sí que es cierto que a usted no le fue fácil al principio, igual que a otros artistas de los que usted hablaba, en esos años 70, esos años de apertura, en los que a lo mejor el arte que usted hacía no se entendía tanto como ahora. Pues te voy a decir una cosa que te va a sorprender. En los años 70,
la gente que asistía a galerías de arte era, a mi entender, mayor que la que asiste ahora. Porque ahora la gente lo que va es a los grandes eventos. Es decir, una exposición de Henri Matisse en Thyssen-Bornemisza. Y entonces la gente coge el coche y nos vamos todos para allá a verla. Pero la gente en los años 70, la gente que asistía era gente corriente, muy normal, y asistía con muchísimo respeto a las exposiciones en el año 76, 78. Los universitarios, pues todos los fines de semana te veías que eran universitarios, porque el universitario tiene un cierto aire y una cierta forma de hablar, se le ve más culto, y las galerías estaban llenas de gente universitaria. Es decir, yo creo que aquellos años tampoco fueron tan tristes. A mí me conocí un galerista de Murcia, que tampoco tengo por qué ocultarlo, que fue en la Galería Cero, que entonces traía pintura de la Escuela de Madrid magnífica, y vio un cuadrico mío que estaba enmarcando en una tienda de enmarcación y preguntó: ¿quién ha pintado eso? Pues lo ha pintado un hombre que ha venido de Madrid, un chico que se llama Manolo Barnuevo, y resulta que nos conocíamos, tal. Lo que pasa en Murcia que enseguida somos todos primos segundos, y bueno, pues me llamó y expuse con él en la Galería Cero en el año, pues no me puedo acordar, en 1978. Y la gente se acercaba con bastante entusiasmo, e incluso, que fue mi segunda exposición, pues la gente compró algún cuadro. Bien, es verdad que había unas referencias más figurativas, que era una pintura expresionista, pero bueno, digamos que marcábamos un poco las bases de la jugada y que estaban ahí, pero había otros muchísimos más. Es decir, había gente muy buena cuando yo llegué a Murcia. Es decir, es que me da un poco de miedo citar algunos, porque me voy a olvidar de otros, pero había gente muy buena, muy buena. Naturalmente, yo me acerqué a aquellos que pensaba que eran buenos, y de hecho sigo con ellos. Es decir, la gente que me pareció buena en los años 70 me sigue pareciendo buena ahora. La verdad es que el tiempo me ha dado la razón. Es una cosa que me da gusto. Pero entonces, Manuel, desde su punto de vista, ¿qué es lo que está pasando ahora mismo? Porque el otro día leí un dato muy curioso que me llamó bastante la atención, que es que el museo más visitado de España, ni el Prado ni nada, el Museo del Santiago Bernabéu, del Real Madrid. Dicen que es el que registra mayor número de visitas en nuestro país. Tiene dos lecturas. Uno, cuando la gente no come o tiene problemas para comer, desde luego no le podemos hablar de filosofía ni de religión, no. El estómago tiene que estar lleno, Entonces, digamos que ahora estamos en una etapa que está durando bastantes años ya, que es la de la incertidumbre. Es decir, la persona más rica, y le puede costar más hacerse pobre, pero puede ser pobre hoy en día. Y las clases medias están desapareciendo, la gente está muy preocupada por el día a día, por mandar a la plaza, por educar a sus hijos. En esas condiciones a la gente no se le puede hablar de ismos artísticos. Es imposible. Es decir, no se le puede hablar a la gente de estas cosas en estas circunstancias. Es preciso que la gente tenga el panorama un poco más definido y entonces se meta en otros ámbitos del conocimiento. Yo creo que va por ahí. También tiene que ver con la cultura y con la educación. La educación artística en España es una barbaridad. Y voy a ver si me callo, porque no quiero decirlo, no, tampoco soy yo quien, pero la educación artística es una barbaridad. Hay estudios por ahí hechos en los que dicen que a los niños tienen unas capacidades creativas maravillosas que después de la escuela los pierden. Es decir, el educador debería ser la persona más seleccionada del mundo, porque es el futuro del país, como ocurre en Finlandia, como ocurre en países nórdicos, que por cierto hasta este verano me han encantado, todo tengo que decirlo, y hay cosas que hay que aprender, otras que no, tenemos que mantener nuestra personalidad y tal. Entonces la educación es muy importante. Por ejemplo, yo tengo un hijo que es ingeniero informático superior, y él va en Madrid a todas las exposiciones, y me informa de aquellas cosas que son interesantes, y lo ve con auténtica pasión. Y el otro día me acuerdo que tenía que hacer un polidíptico para la empresa, me lo mandó y le dije: tío, si está mejor que si lo hubiera hecho yo. Es decir, pero este niño ha ido desde muy pequeño a ver exposiciones, a estar en un ambiente pictórico. Los premios que yo le daba era que subiera, porque entonces tenía el estudio arriba de casa.
en una buhardilla, una cosa muy pequeñita. Y entonces los premios que yo le daba a mi hijo es que fuese a pintar al estudio. Le ponía una hoja grande de papel, le ponía acrílicos o pintura al agua y el crío pintaba cuando era pequeño. Eso es una fiesta para el niño. Claro, si al niño cuando tiene 7 años le dices que no se salga de los márgenes, que controle, que hay que dejarle un poco de expansión. Luego es un poco la mezcla de todo. La educación, la situación y un poco también la familia. La familia tiene que apoyar. En una casa, si no hay libros, pues es muy difícil que este crío... Pues, puede pasar y a veces pasa, pero si tiene un medio que le facilita un poco el que vaya leyendo, que vaya informándose, que se aplaudan esos hechos, pues claro, al final habrá un resultado, si no, muy difícil, ¿no? Usted que ha sido profesor y ha tenido trato con jóvenes creadores, no sé si alguna vez se ha atrevido a darles un consejo a todos estos jóvenes talentos que quieren iniciarse en el mundo de la pintura o del diseño. No sé si alguna vez les ha dado un consejo, decir, mira, tenéis que hacer esto, tenéis que tener claro esto. Porque sabiendo que es usted muy humilde y no le gusta reconocer sus... Bueno, vamos a ver. La verdad es que tengo la tremenda satisfacción de que tengo, por ejemplo, pues una alumna que es catedrática de color de la Facultad de Bellas Artes de Granada. Coño, me da muchísimo gusto. Y cuando expone me llama y me invita. Entonces, me da muchísimo gusto. Tengo gente de Murcia muy conocida, que tampoco voy a decir, que han sido alumnos y han pasado por la Escuela de Arte, porque era el único centro que había. La Facultad de Bellas Artes es muy reciente, entonces... Pues tengo alumnos que son catedráticos de instituto, o sea, en el área de la enseñanza, pero luego diseñadores gráficos, de todo tipo, ilustradores, hay un poco de todo. No creo que yo dé consejos especiales, porque además las ramas del arte en ese terreno, es decir, de diseño gráfico, diseño industrial, diseño de moda, son tantas, joroba, que es imposible. Yo... Pobre de mí, como voy a saber yo de moda, de industria, es muy, muy difícil. El único consejo que les suelo decir es que sean auténticos y que sigan con su idea, que sean cabezones, porque el que es cabezón al final cobra la pieza, ¿no? Es decir, hay que insistir y insistir, aunque el medio sea más adecuado, menos adecuado, pero hay que insistir. De todas formas lo tienen bastante complicado ahora por la industria, bueno, siempre con el tema del arte cuesta abrirse camino, pero ahora mismo la industria cultural, sobre todo después del IVAzo del 8 al 21% y de que tenemos, como bien decía, otras necesidades, ahora mismo el que quiere ganarse la vida con esto es casi una utopía. Es prácticamente una utopía, cuesta mucho. Bueno, ya con la pintura no os quiero ni contar, porque realmente yo las noticias que tengo, bueno, yo como casi nunca he vendido demasiado, pues tampoco me asustó muchísimo. Es decir, a mí lo que sí han hecho es invitarme a cosas. Es decir, me han invitado a colectivas, hemos ido a Arco, en la comunidad autónoma entonces, que era más abierta y había más dinero en los años 80, pues entonces la comunidad autónoma nos ofrecía exposiciones colectivas interesantes fuera de Murcia, y eso era como muy estimulante. Ahora quizás van más en una sola dirección, quizás a lo mejor de arte más joven, más conceptual, que hay que tenerlo en cuenta, pero una comunidad tiene que contar con todo el mundo, ¿eh? Y luego que tengan en cuenta que las artes plásticas, los pintores que nos dedicamos a pintar, que somos muy antiguos, con nuestra brochica y nuestro pincel, pues somos muy antiguos, ¿no? Pues realmente son recurrentes. Dicen, la pintura se ha muerto en los años 70 y en los 80 vuelven a salir. ¿Comprendéis? Y salen en la posmodernidad y se vuelven a poner en tela de juicio todas las cosas. Entonces, desde ese punto de vista, es muy complicado vivir de esto, sí. Pero hay que insistir, porque además hay pintores jóvenes en Murcia como no os podéis imaginar de buenos. No lo podéis llegar a imaginar. Será gente que cuando pasen 20 años y tal, si aguantan, realmente serán reconocidos. Pero una comunidad no debe despreciar lo que tiene que estar abierta a coger aquello que tiene, y además tiene la obligación de comprar en el momento adecuado aquello que luego le va a costar un riñón. Es decir, yo he sido muy amigo, por ejemplo, de Antonio Gómez Cano.
¿No sabéis que era un pintor admiradísimo en Murcia, del grupo de los 16? ¿Le han hecho una exposición ahora? Hemos hecho una exposición, ¿no? homenaje, pues otra historia maravillosa, de gente que queríamos a Antonio, y bueno, cuadros muy comerciales, 2 metros por 2 metros, ya ves, eso se va a vender volando, ni de broma. Es decir, ha sido un homenaje a lo que nos ha ayudado, una persona de su categoría, a todos los que estábamos ahí exponiendo, cómo nos ha ayudado, cómo nos ha atendido, cómo ha ido al estudio, cómo ha visto nuestra obra. Es una historia de agradecer. Antonio era un personaje, Antonio Gómez-Cano, absolutamente fuera de serie, con un corazón tremendo, o sea, de esa gente que ya no queda. Y además vivía con una humildad, por lo que estamos hablando, y era época también muy puñeteras, ¿no? Vivía con una humildad fantástica, ¿eh? Y los consejos que te daba era de que había que ser un resistente, había que ir para adelante. Bueno, pues a Antonio Gómez-Cano le pudieron comprar cuadros en su momento, y le compraron, de hecho, pero no es lo mismo comprarle a un pintor un cuadro cuando tiene 30 años o 40 que cuando ha muerto. Es decir, la comunidad debe tener obra del pintor de todas las etapas, ¿eh? Pero claro, estos momentos no permiten. ¿Y la difusión que da, hablando de la política que lleva a cabo la comunidad autónoma, cree que también falta que de verdad intenten sacar el talento de dentro para afuera? Hombre, la comunidad autónoma, yo no sé, ahora mismo la comunidad autónoma está gastando mucho dinero en exposiciones de arte conceptual, que son muy interesantes, pero se han formado con obra de gente que es de fuera. Entonces, por ejemplo, hicieron una exposición que es interesante en el antiguo Correo, sí. No sé si os acordáis, sí. Que eran pintores jóvenes, pero gente de fuera. Luego hicieron también unas actuaciones que llevaron a la iglesia de Verónica, por cierto, un sitio maravilloso en el que expuse hace muchos años, un espacio maravilloso. Pero también era gente de fuera, alguna de dentro, pero vaya. Yo ahora me han invitado recientemente a una exposición que también participa la comunidad autónoma en Cartagena, que se llamaba algo así como Los colores de Murcia, y entonces eso es lo único que me han invitado últimamente de la comunidad. Pero por ejemplo la sala de San Esteban pues ya no funciona, la sala de Verónica funciona parcialmente, luego la sala que había en la calle Santa Teresa se cerró. Es decir, los espacios expositivos no funcionan, porque realmente las exposiciones cuestan mucho dinero. Es decir, esta exposición, por ejemplo, que hemos hecho de Gómez-Cano, pues es una cosa muy pequeña, es una cosa discreta, pero ha habido que pintar unos cuadros muy grandes, otra obra pequeña. A lo mejor hemos estado 6 meses con los cuadros para pintar aquello. Hay que transportarlos, hay que llevarlos, si la exposición se hace más lejos, tienen que haber unos seguros, tiene que haber gente realmente especialista que sepa montar. Hay que hacer un catálogo, porque el catálogo, aparte de ser pues una parte para el pintor importante, porque deja constancia de lo que has hecho, y para el futuro es lo único que te queda, es decir, dejar constancia de algo que has hecho que el tiempo se lo va llevando. Entonces, pues no sé, quizás se pudiese hacer más, pero los tiempos no van muy allá. Hablaba de esa exposición en homenaje a Gómez-Cano, esa ha sido la última en la que ha participado. Sí. ¿Sabe ya cuál va a ser la próxima? ¿Tiene pues algo no, en mente? La hemos desmontado hace muy poco, que precisamente me perdí un homenaje a un serígrafo muy importante de Murcia, que es Pepe Jiménez, que no sé si habéis oído hablar de él, pero tiene el taller en Campo Amor, es un hombre que lleva aquí bastantes años y es un lujo para Murcia. Y no pude ir a su homenaje, que se hacía a través de un galerista, de Morales, y fueron muchos pintores y tal, y yo no pude ir porque estábamos desmontando la exposición. Entonces, estamos barajando, porque nos han pedido la exposición esta de Gómez-Cano, llevarla a lo mejor a otro sitio, a lo mejor a algún pueblo, pues a Lorca, tal, y estamos un poco ahí en ello. De hecho, hemos dejado los cuadros en el archivo, que han sido movilísimos en el archivo, darnos facilidades, de respeto, de cariño, que eso a un pintor le chifla, le vuelve loco. Es decir, ya no es el dinero, es el que te traten con cariño, con respeto, que la obra, aunque no la entienda ni Dios, miren aquello y te traten con amor, o que te pregunten, oye, ¿y esto fulano qué quiere decir? ¿Por dónde van los tiros? Es decir, el respeto, y nos han tratado con un respeto exquisito. O sea, ha hecho un pequeño polidíptico, pero muy bien, muy bien.
Decía un galerista catalán con esto del IVA cultural, ¿no?, del mazazo que ha supuesto para la cultura, que hay un efecto peor que haya, pues que ahora que se vendan menos cuadros o sea más difícil colocarse en el mundo de la cultura, sino que se ha instalado una especie de pesimismo entre galeristas, coleccionistas, autores. ¿Usted eso lo ha palpado? Pues sí, ahora mismo con todo el tema de la crisis. Yo hablo con gente del mundo del arte, con pintores, con galeristas, y realmente la situación es la que conocéis, es decir, no hay forma, o cuesta muchísimo vender cuadros por los motivos que hemos hablado antes. El mundo del arte parece que está atrancando, porque cuando ocurren estas cosas, el pintor que no tiene otros medios, pues intenta ablandar los conceptos. No sé si me entendéis. Sí. Pinta para vender, quiere vamos a ver si ablandamos. Es decir, yo a lo mejor ahora mismo estoy pensando en gris, pero voy a ver si meto un malva, porque tengo que comer. Y entonces, claro, se instala ese pesimismo de la dificultad que conlleva, se cambian los formatos. En definitiva, en el momento que hay falta de libertad, la cosa no puede funcionar. El principal componente es la libertad. Si no hay libertad para actuar, estamos perdidos. Estoy ahora mismo tratando de hacer un libro con mi obra y tal, es un proyecto solamente, en el que quiero que, ya veremos a ver, que escriban solamente gente del mundo de la pintura, pero pintores, gente que coge la brocha. Y entonces un amigo pintor al que quiero mucho me dice, bueno, oye, ¿qué concepto te parece cuando hable de ti que introduzca? ¿Cuál es para ti? Era como un test. La libertad, el equilibrio, y me soltó ahí una reparandora y le dije, oye, fulano, no le des vuelta, la libertad. Es decir, si tú te pones a trabajar y no tienes libertad, porque al día siguiente tienes que pagar el colegio del CRI y no tienes dinero y el cuadro aquí le hay que darle salida, por mucho oficio que tengas, pues lo harás. Oye, y todo el mundo a lo mejor en épocas difíciles lo hace, pero aquello va a notarse que hay una falta de libertad. No creo que Picasso, cuando pintó La señorita d'Avignon, estuviera muy preocupado por si gustaba, si no gustaba. Es decir, esto tiene que haber un índice importante de libertad. De hecho, una frase que hemos destacado de Picasso es que decía que un pintor es un hombre que pinta lo que vende y un artista es un hombre que vende lo que pinta. Está claro. Está claro. Bueno, frases de pintores hay mil, maravillosas. No te quiero decir. Por ejemplo, frase bonita es Degas, que tú ves su pintura, las bailarinas, todo es hermoso, que está precisamente en el Museo Quai d'Orsay, en París, y es para ir a verlo. Bueno, pues Degas decía que el pintor debe pintar un cuadro como un asesino planifica un asesinato. Claro, dicho así, te deja muy frío, tú te dices qué barbaridad estás diciendo. Pero no, en el fondo lo que te está diciendo es que hay que tener todo atado, todo cogido, intentar, aunque luego se te escape, volver a retomarlo. Es decir, tener todo muy planificado y si hay alguna cosa que falla, hasta puede ser interesante, pero darle la vuelta. O Renoir, cuando dice que no entiende el mundo sin el pecho de una mujer, bueno, pues otra posición, ¿no? Es decir, que esto va así, ¿no? Nosotras hemos cogido unas cuantas a ver qué le parecían, frases de pintores. A veces hay que estropear un poquito el cuadro para poder terminarlo, decía Delacroix. ¿Solo comparte? Que a veces hay que terminar, o sea, hay que estropearlo un poco. Pero no lo comparto desde el punto de vista a priorístico. Vamos a ver. Lo que no soporto es que un pintor, por ejemplo, por dar materia, porque haya materia, el cuadro tenga una textura interesante, se ponga a echarle arenas con cola y no sé qué, no sé cuánto. Porque eso es falso. Es decir, si por ejemplo la textura es consecuencia de la acción de pintar, del momento en el que estás, de que no estás de acuerdo con lo que estás pintando y quitas partes y entonces te encuentras, pues forma parte del juego, sí. Pero no a priori, no ir con el posta, truquito, ¿no? Mira, posta aquí a estropearlo. No mejor. Vamos a pintar y en el transcurso de aquello, pues hay desacuerdos como en la vida y acuerdos y en ese desacuerdo lo dejas y dices, pues funciona, ¿no? Porque hay pintores que parece que son muy rápidos, que lo han soltado todo de cualquier manera. El mismo Francis Bacon, que conocéis. Bueno, yo creo que es de los tíos, yo me he parado tanto ante sus cuadros y es un tío que cada pincelada la ha pensado
1000 veces, es decir, lo tiene todo planificado, y ves el resultado y dices, me cago en la mano. Y en cambio hay otros que están muy deshechos, que están, Anthony Tapies, por ejemplo, que es tan maravilloso, tan oriental, tan zen, y tan difícil de digerir. ¿Por qué? Pues porque hay que seguirle, hay que ver lo que ha hecho, hay que leerle, porque es un tío, bueno, tiene unos escritos de los años 70 absolutamente maravillosos. Y entonces, claro, no puede uno de entrar y decir, eso lo pinta mi hija pequeña. Y claro, te tienes que callar por no enfadarte, ¿no? Porque es así, ¿no? O como le dijo Braque a una señora de una exposición, tenía una mesa de billar y la mesa de billar estaba vertical, se veía la bola en medio y le dice, señor, mire usted, esto aquí no se puede jugar al billar. Y le dijo, es que esto no es para jugar al billar. Diciéndole, esto tiene otras reglas, esto es de otro mundo, tiene otras normas, ¿no? Plásticas, ¿eh? Juan Gris decía que la pintura se ha de hacer tal como uno es. ¿Está de acuerdo? Pues completamente, pero eso no es porque lo diga Juan Gris, es que te pongas como te pongas, al final vas a salir tu personalidad. Es decir, Juan Gris era una persona exquisita, que pintaba unas cosas muy a contramano, de pronto ahí se pone a coger un objeto, empezar a pegarle secciones y girarlo, y entonces, pues claro, efectivamente, aunque te empeñes en ser otro, al final va a salir tu personalidad. Incluso, aun cuando quieras ser falso, también se va a ver. Es decir, este es un juego que no hace falta policía, que sale enseguida, ¿eh? Y a Juan Gris, mira que lo han intentado copiar y ha tenido malos seguidores y tal, pero cuando ves una joya de él, es fantástica. Ahora mismo hay una exposición de Juan Gris que me fui a ver hace poco en Telefónica, en la Gran Vía, que os recomiendo, aunque hay unas pocas piezas de Juan Gris, y luego hay muchísimas piezas de gente, pues poco de segunda fila y tal. Os recomiendo que veáis la escalera que han montado de Telefónica en acero corten, fantástico. Como imagino que nos queda poquito tiempo, vamos con una última frase. Paul Cézanne decía, no se trata de pintar la vida, sino de hacer viva la pintura. Ah, muy bonito. Claro, me encanta, corroboro. Y Cézanne además que tiene tal nivel de prestigio y tenía tal nivel de prestigio entre sus contemporáneos y después Cézanne, que es que completamente de acuerdo. ¿Cómo vamos a...? No sé, no puedo poner nada más. Y para terminar, usted ha dicho que aunque te empeñes en esconderte, sale tu identidad en los cuadros. ¿Cómo es Manuel Mas Nuevo? Pues ¿Cómo es su autoimagen? ¿Cómo se ve? Pues es que no lo sé. La verdad, pues soy una persona introvertida que aparentemente quizás tenga un aspecto de frívolo, porque es un juego de defensa, el utilizar la frivolidad, pero que en cambio la pintura siempre ha constituido para mí mi pequeño universo, y entonces a lo mejor una pequeña broma sobre mi persona pues no me molesta y tal, y otras veces me dices algo de la pintura y me pongo enrabietado como un chiquillo. Es decir, la pintura es como mi Santa Santorum, algo que pertenece casi al mundo de los dioses, que tanto me gusta. Entonces, pero los dioses antiguos, además, de todas las épocas, ¿no? Como la gente siempre ha adorado y tal. Entonces la pintura está en ese ámbito de casi lo mágico, lo religioso, y es el pequeño apartado que tengo en mi vida, ¿no? Algo que me parece muy importante, ¿no? Con sentido del humor. Pero con un poco de sentido del humor, e incluso a veces hasta me tengo que reír un poco de lo que sale, porque lo ves luego con el paso de los años y tienes que tener osadía para pintar. Es decir, tienes que tener un poco de osadía, de libertad, de juego, y a veces yo mismo me río, porque desde luego de todo lo que sale hay de todo en la fábrica, ¿eh? Hay cosas que salen muy buenas o medio buenas, no digamos muy buenas, y luego pues cosas que son menos buenas, pero que forman parte del camino, de hacia dónde vas, ¿eh? Porque si observáis, cualquier pintor, por muy bueno que sea, le vamos a encontrar obra
muy regular en su trayectoria, pero luego hay un destello que hace que aquello brille de forma importantísima, ¿no? Y eso es lo que vale. Si uno se muere y deja media docena de cuadros, me parece que esté medio bien, ¿eh? Me parece fenomenal. Hemos dejado una pequeña huellecita, ¿eh? Pues la verdad es que le agradecemos que haya estado esta noche con nosotras. Ha sido un placer poder conversar con usted. Desde luego hemos tenido momentos donde ha demostrado su sentido del humor y eso es de agradecer. Esperemos que se haya sentido cómodo con nosotras. Muy a gusto. Muy pues encantado de estar con vosotros. Le emplazamos a que vuelva cuando quiera a hablar de pintura o de otras cosas. Bueno, más adelante. Cuando se le pase el susto. Cuando se me pase el susto de estar en televisión. Pues Manuel Barruego, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y buenas noches. Muy amables por invitarme. Chicas, lo dicho, nos vemos el martes que viene. Y a ustedes también les esperamos. Ya saben que tenemos una cita el próximo martes a partir de las 10:15 aquí en Trivium. Hasta entonces, que tengan una feliz semana.